Un silencio menos prolongado que el que yo acabo de hacer, puedes dejarlo suavecito, ¿sí? Puede producir en ustedes o cualquiera que me vea ciertas interrogantes. Ustedes pueden sentarse, por favor, ya están de pie mucho tiempo. Puede causar interrogantes en nosotros. ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Me está poniendo nervioso? ¿O será que se le olvidó lo que me iba a decir? Lo cierto es que el silencio, más allá de ser una técnica de oratoria, que la aprendí hace poco gracias a mi profesora de oratoria que está aquí, para quien pido un aplauso, por favor, la profesora Rosairis Pérez. Más allá de ser una técnica, nos lleva a la captación de la atención de las personas. El reconocido rey del pop, Michael Jackson, en una de sus presentaciones en un estadio, el hombre llegó después que movió su chaqueta, quedó así, por espacios de 2 minutos, así. Yo el otro día me puse de inventor a hacerlo, estaba así, hablando. Ustedes no se dieron cuenta, pero yo me quedé en silencio un rato y se me paró un mosquito acá. Bueno, Michael Jackson duró así 2 minutos. 2 minutos pareciera que no es mucho, pero 2 minutos así en silencio, sin hablar. Inténtalo y verás que te puede producir presión al orador, ¿no? Pero el estadio estalló en gritos, esperando el próximo movimiento del rey del pop, esperando con mucha atención. O sea, todo el mundo estaba, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué? Porque el silencio, aunque parezca contradictorio, puede ser el gran grito que todos nosotros estamos esperando escuchar. El silencio puede hablar mucho más que 1000 palabras. Cuando una pareja está enamorada, así como estoy enamorado de mi bella esposa, más ahorita que estamos de azulito, porque Dios nos regaló un bebecito y me sonó como un refrancito. Bueno, no, ¿sabe? La pintura que nos echaron este fin de semana para identificar si era niño, que era azul, ¿verdad? Nos manchamos tanto que hasta, mira, la franela era blanca y quedó así, azul. Bueno, el silencio puede producir la captación, insisto, de las personas. Pero Dios ya sabía de esto. Dios es especialista en sonidos prolongados, dramáticos, por sobre todo. Bueno, mucho más que los nuestros, por supuesto. Entre tantos silencios que la Biblia nombra, Dios hizo un silencio bastantico prolongado hacia la nación de su hermoso pueblo Israel. Un silencio prolongado por, ¿sabe cuántos años? 400 años. Un silencio al cual le llaman el periodo intertestamentario, porque es el medio entre el último libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, Malaquías. Está la página en blanco que aparece en su Biblia, y luego empieza el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús, que inicia con Mateo. En este espacio que en la Biblia aparece solamente una hoja en blanco, transcurrieron 400 años ¿de qué? De silencio. En ese periodo estaba el gobierno persa, griego, y allí ocurrieron ciertas cosas. Luego pasó el Imperio Romano, y todo estaba dando lugar a la venida del Señor, aunque hubo silencio, en el sentido de que no hubo profecía como tal, porque los profetas de Dios estaban en silencio por dirección de Dios. No quiere decir que Dios no tenía un movimiento divino, especial y sobrenatural en ese ámbito gigante del reino de Dios. Es como cuando Job estaba siendo procesado. Él estaba en silencio, pero algo estaba pasando en el cielo, ¿no? En ese periodo Dios estaba
preparando todo para la venida de Jesús. Finaliza ese periodo de los romanos, se establece, comienza a establecer su gobierno. Allí aparece lo que son los fariseos, los saduceos, y luego aparece Jesús en el Nuevo Testamento. Aparece el profeta, antes de Jesús aparece el profeta Juan el Bautista como para volver a hablar. Y Dios comienza a hablar. En este periodo de los 400 años de silencio, también se levantaron unos falsos profetas, los macabeos. Aparecen lo que son los libros apócrifos, o sea, libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué Dios haría un silencio tan dramático? Bueno, la respuesta es sencilla. Estaba captando la atención de su amado pueblo. El desespero fue arduo por generaciones. Y cuando Jesús llega, todos estaban clamando por una voz, por una respuesta. ¿Cuándo Dios me va a escuchar? ¿Cuándo nos va a hacer justicia? ¿Cuándo ha de venir el Mesías profetizado? ¿Cuándo va a llegar? Y todo el reino estaba en silencio. El salmista David lo relata con mucho más drama en el Salmo 39. El Salmo 39, el versículo 2, dice el salmista David: enmudecí. Enmudecí y me callé respecto a lo bueno, y se agravó mi dolor. Salmo 39, 2. ¿Sabes? Hacer silencio hasta cierto punto está bien, es normal. Pero hacer silencio respecto a lo bueno hace que el corazón se agrave y se entristezca. Nadie quiere guardar silencio ante una circunstancia incorrecta. Nadie se quiere quedar en silencio ante la violación de un niño. Todos queremos gritar y decir: ¿qué pasa? ¿Acaso no existe justicia? Nadie se quiere quedar en silencio cuando se le ofende. Eres un idiota, imbécil, estúpido. ¿Quién es capaz de quedarse callado? Pero hay una visión muy clara que Dios nos entregó como arca mundial, y esa es la visión de ser como Cristo. Y la Biblia dice bien claro que Jesús, como cordero, enmudeció, no abrió su boca contra los que lo criticaban, contra los que lo blasfemaban, contra los que decían cosas mintiendo. Él quedó en silencio, y ese silencio trastornó el interior de quienes los insultaban. Hay poder en el silencio. Es como aquel japonés que una vez se quedó sentado, estaba sentado en su mejor silla, y llegó otro chinito. Empezó a insultarlo. Lo digo en el idioma japonés o chino para que no entiendan los insultos. Y el japonés sentado no decía nada. Apareció un pequeñín. Le traduzco, le dice: profesor, ¿por qué usted se queda callado ante semejante insulto? El profesor le dice: le está diciendo: si yo te entrego un celular o un teléfono, ¿de quién es el teléfono, querido alumno? Es mío, claro, porque lo estás tomando. Pero si no lo tomas, ¿de quién es el celular? Sigue siendo mío. Así es el insulto. El insulto es de quien lo está dando. El que lanza barro tiene que ensuciarse primero sus manos. Así es todo aquel que maldice. Alguien que te maldice se está maldiciendo a sí mismo, porque se está contaminando con la maldición. Y es allí donde usted y yo debemos guardar silencio, para que la defensa del reino de los cielos aparezca a nuestro favor. Dios no quiere que te defiendas, porque Él es tu defensor. Él es el que hace verdadera justicia.
Es por ello que cuando el enemigo te empiece a lanzar, usted tiene que enmudecer y esperar que el Señor te defienda, que haga algo a tu favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un aplauso a esa palabra de Dios? Amén. También dijo David, porque tú lo hiciste. Salmo 39:9. Dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. ¿Qué le parece eso? El Salmo 83:1 dice, oh Dios, no guardes silencio. Estaba atravesando una crisis este salmista. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Esa era la oración del salmista. No te calles. El Salmo 4:4, para los que están escribiendo, este me encanta. Dice, temblad, diga conmigo, temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Este es el mejor ejercicio espiritual que usted puede hacer al acostarse. Respecto a todo lo que pasó en tu día, lo mejor que puedes hacer al llegar a tu cama es acostarte, meditar en tu corazón, en tu mente, hablarle a Dios en tu interior y guardar silencio. Es impresionante que los famosos muros de Jericó cayeron a causa del silencio. Dios le da la orden a Josué, le dice, dile al pueblo que va a rondear, va a dar las 7 vueltas a los muros. Luego de eso va a gritar desaforadamente, pero el resultado estuvo en la obediencia, porque es más fácil hablar que quedarse callado. Mucho más cuando, insisto, cuando están diciendo algo incorrecto de nosotros. Y los israelitas dieron 7 vueltas. Dieron vuelta, como la canción. Pero dice la historia bíblica que todos estaban en silencio. Nadie iba a hablar, pero ni una mosca sonaba, nada. Y ese silencio hizo que los muros se vinieran a tierra. Después que Dios les dijo, griten, porque hay un momento donde hay que gritar, por supuesto. Pero el secreto está en la obediencia. Cuando hay que hacer silencio, hay que hacer silencio. En el libro de Crónicas, el Señor le habla a Josafat y le dice, no es necesario que en esta ocasión peleen, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Lo único que van a hacer es adorar. Y dice que Josafat se postró en tierra y todos adoraron a Dios en silencio. Señor, gracias, gracias. Hay momentos en los que Dios quiere solamente escuchar tu corazón, porque Dios también habla en el silencio. Elías acababa de disfrutar de una temporada de fuego, de gritos, pero Dios vino a hablarle, fue en el silbido apacible, en el silencio. A veces estamos tan llenos de bullicio, de ruido, que no podemos escuchar la voz de Dios. Eso fue lo que sucedió metafóricamente hablando con el rey Saúl. Llega el profeta Samuel y le dice, Saúl, hiciste lo que te mandó Dios, que era que exterminara a toda la nación que venía en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, Saúl no lo hizo. Le dejó la vida al rey y tomó las mejores vacas, los mejores becerros para ofrecérselos a Dios. Y cuando Samuel llega le dice, ¿lo hiciste? Sí. No te escucho, dice Samuel. Que sí, le dice caso a Dios, pero no escucho bien.
Sí, Samuel, lo hice bien. No te escucho porque el ruido de esas vacas, ¿qué es ese ruido? ¿Qué son esos bramidos que escucho detrás de ti? El bullicio del pecado y de la desobediencia que rondaba a Saúl no dejaba escuchar al profeta. A veces estamos rodeados de cosas que gritan más que nuestras palabras. Hay gente que, no, pastor, claro que sí, yo lo hice bien en obediencia, pero sus actitudes me demuestran otra cosa. Como bien aprendí también en oratoria, que el movimiento corporal habla más. Si no me equivoco, creo que el movimiento corporal es el 70%. Y las palabras son 3% nada más de lo que capta la gente. Yo puedo hablar y hablar y hablar acá, usted me va a captar como un 3%, pero mis movimientos o mis actitudes te van a mostrar otra cosa. Y usted va a recordar eso. Usted va a recordar el momento que hice el silencio prolongado como Michael Jackson, o va a recordar cuando grité. Pero el silencio es muy importante. ¿Cuántos quieren guardar silencio? Sí, ahí están calladitos, mira, qué bueno. Lo mismo le sucede a aquellos hombres que sin darse cuenta captan la atención de sus mujeres o de su esposa. Hombres que están acá, no sé si les ha pasado. Las esposas llegan, mira mi amor, yo quiero decirte algo. Es que tú no me trajiste el automate que yo te pedí. No lavaste. Uno está así. Uno tiene en la mente otra cosa, para no escuchar lo que la amada está diciendo, ¿verdad? ¿Me escuchaste? Ah, sí. ¿Qué causa el silencio en el caso de algunos que los hombres prolongamos ante la discusión de la esposa? ¿Qué causa? Que le llama la atención. ¿Pero por qué no me dices nada? No hay nada que más deteste a una mujer que el hombre no le responda. Porque, o sea, ella quiere que peleemos. No, dime. O sea, hay hombres que tienen el temperamento tan flemático, que son tan calladitos que le harta la vida a la mujer porque el tipo ni siquiera grita. No, muchachos, hablen de vez en cuando, griten también porque nada. Pero las mujeres se hartan de no escuchar. Entonces los hombres sin darse cuenta están usando la gran técnica de la oratoria y están captando la atención de la mujer. Pero ¿por qué no me dice nada? Aquí va un tip para los solteros. También cuando el hombre se le queda, o viceversa, ¿no? Pero el hombre le echa y le insiste, y la mujer, ay, no. Pero después el tipo hace silencio prolongado por un mes. ¡Ah! Ahí la va a cargar detrás. ¿Y por qué no me dijo más nada? Porque el silencio te capta. El silencio te hace hasta una persona interesante, te hace pasar por sabio aunque no lo seamos. Lo dice Proverbios, que aún el necio cuando calla pasa por inteligente, por sabio. El tipo no sabe nada, pero aparenta. Así que cuando esté en una reunión importante, tienda a no hablar tanto, mejor. Mucho menos si no estamos preparados. Hay que quedarse quietico. Mi esposa a veces me dice, mi amor, ya, porque cuando uno empieza a hablar de más, termina chispoteando, la dijera el Chespirito. El silencio tiene un gran valor para cada uno de nosotros. Incluso en la música, el silencio es algo tan importante. Fíjense que una de las sinfonías o de las canciones, de las escrituras más famosas del reconocido Beethoven, la quinta sinfonía de Beethoven, que es la más famosa. Usted dirá, ¿cuál es? Yo le voy a hacer el sonido, usted va a saber cuál es. Tan, 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 tan. Todo el mundo lo ha escuchado. Tan, 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 tan. ¿Sabía usted que esa partitura inicia con un silencio que dura aproximadamente unos 10 segundos? Ya la música inició y los espectadores no se dieron cuenta, a menos que miren a quien está dirigiendo la orquesta, porque inicia así, tan, 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 pero ya inició con el movimiento. Inicia con un silencio.
En las partituras musicales, los silencios sirven para que el músico se ordene, causa una elegancia en la música, da tiempo de respirar. Por eso en las lecturas existen las comas, los puntos. Si no fuese una locura que yo hablara, estamos predicando la palabra, estamos hablando aquí, vamos a ver si me entienden lo que estoy hablando acerca del silencio. Y yo mismo me voy a desmayar si no respiro. Siempre el silencio fue importante para Dios e importante para nosotros. Todos lo saben y hoy lo estamos conociendo a mayor profundidad. Yo he contado que he vivido temporadas de silencio. El silencio, por otra parte, representa aquella temporada donde no hay respuestas. Aquella temporada donde hicimos lo que teníamos que hacer, pero no vemos una respuesta de Dios. El silencio representa esa enfermedad que no se quiere ir. Representa ese sueño que no se concreta, ese ministerio que parece que no avanza, ese esposo que no llega a los pies del Señor, esa crisis financiera que parece que no se va, ese fracaso que encierra tu alma en un cuarto oscuro y tú no puedes ser libre de él. Eso es el silencio. Y cuando estamos acostumbrados a escuchar a Dios, a recibir un toque de Él, y de pronto viene ese silencio, eso nos lanza por la lona. Y uno dice: Señor, ¿dónde estás? Yo lo he vivido. He contado con el 2015. Pude disfrutar de la voz de Dios como no tienes una idea. Comenzaron los dones del Espíritu, las lenguas, la interpretación de las lenguas, la profecía. Y la voz de Dios era tan latente en mí que nos dirigía hasta lo más mínimo que íbamos a hacer. Y luego de eso vino un silencio sepulcral total en el 2016. De 6 meses donde no escuché, donde no sentí, donde sentía que estaba muerto en vida. Pero Dios me estaba enseñando y me estaba pasando de la temporada de niño a adulto, espiritualmente. El silencio me hizo madurar un tanto más, porque no es que ya soy súper perfecto en esta área, no. Pero me hizo madurar porque cuando Dios tiene que hablarte todo el tiempo, es porque todavía no tenemos el grado de madurez que Él quiere para nosotros. Vamos, bebecito, vamos a cruzar la calle. Tiene 35 el tipo. ¿Te imaginas? Vamos a cambiar los pañalitos. Tiene 15 años ya el muchacho. Mi madre regaña, le dice a mi hermana: ya está bueno, ya calé, dándole pecho. Todo. No, ya está bueno ya. Sí, todavía le queda un tiempito. Pero sería ilógico tener a un adulto dándole todavía el biberón, dándole todavía el teterito. Cuando Dios habla, no tiene que estar repitiendo cada vez las cosas, porque si no, entonces que somos desobedientes y faltas de entendimiento. Si Dios te dio una palabra, usted tiene que caminar con esa palabra, no importa cuántos años pasen. Usted tiene que caminar en pro de esa palabra. Y pero vuélveme a hablar, dame una profecía. Dios me dijo: de ahora en adelante, en el 2015, vas a caminar como viendo al invisible. Aunque no escuches, sigue avanzando. Ya yo te dije que caminaras. Y a alguien Dios le está diciendo acá: ya yo te di una palabra. Solo tienes que recordarla. ¿Con qué te marcó Dios? ¿Qué te dijo Dios que tú ibas a hacer? ¿Quién dijo Dios que tú eras? Y ahí muévete. Escucha, a veces nos preocupamos porque no nos profetizan, no nos dicen una palabra y le dicen a los demás, al pastor, todo el tiempo Ismael, le dicen que Dios lo va a prosperar, y a mí porque Dios no me dice nada. No te preocupes, que a lo mejor Dios ve un grado mayor en ti de madurez que en mí y dice: a mi hija no le tengo que estar hablando cada vez. Hay gente que hace más con una palabra que muchos que reciben palabra y palabra y no ejecutan nada. ¿Aló?
Se trata de recibir una palabra, ejecutarla y darle y caminar en pro de eso. Amén. Y quiero llegar al punto clave de esto, diciéndote 3 cosas muy importantes que te quiero regalar. ¿Cuántos quieren el regalo? No, bueno, me lo llevo a la casita. ¿Cuántos lo quieren? Convénzame. Quiero hablarte de 3 actitudes o de 3 cosas importantes que necesitamos cuando estamos atravesando el periodo del silencio. Porque aunque te lo estoy diciendo súper bonito, debo decir que el silencio es bastante amargo, pero tiene un gran valor. Duele, pero es favorable para nosotros. Y la primera actitud que debemos tener ante el silencio, muy importante, no se te vaya a olvidar nunca esto, es no abortes el propósito. Cuando estamos en el periodo del silencio, tendemos a cansarnos y decimos, ya no quiero más, porque ¿cuándo es que Dios me va a hablar? ¿O cuándo voy a recibir la respuesta al currículum que metí? ¿Cuándo voy a ver a mi esposo transformado? ¿Cuándo mi vida va a cambiar? Y tendemos a dejar el lugar de asignación. Y Dios nos está diciendo esta mañana, no abortes el propósito. Cuando estés en la prolongación del silencio, no te canses, no tires la toalla. Hasta que no suene esa campana, usted tiene que seguir dando golpes. Yo leí una anécdota de 2 buscadores de mina que iniciaron al mismo tiempo a cavar con su pico en la tierra, donde se suponía que había oro en esa tierra. Y los 2 se iniciaron cavando. Pasaron días tras días cavando para encontrar oro. En la imagen de la historia se ve que faltaba solamente 1 metro para llegar a la gran mina de oro. Pero uno de estos 2 se cansó, dando media vuelta, diciendo ya está bueno. 3 meses cavando para conseguir y no conseguimos nada. Mientras que el otro siguió y consiguió lo que tanto anhelaba, consiguió el oro que estaba necesitando. Así que mi consejo es, sigue aunque estés cansada. Cuando te sientas agotado, el día que digas voy a renunciar, ese es el día que no tienes que hacerlo. En ese día Dios te va a renovar la fuerza y tú tienes que decirlo, voy a volver a intentar. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiese usado al famoso Thomas Edison, creador de la bombilla? Si no lo hubiese intentado una vez más. Has fracasado tanto, Tomás, ¿por qué sigues intentándolo? Ya llevas 1000 fracasos, 1000 intentos fallidos. Le criticaban, le juzgaban. Y él en silencio se respondía a sí mismo, no son 1000 intentos fallidos, no es fracaso, sino que aprendí 1000 formas de cómo no hacer las cosas. Qué interesante esa perspectiva mental. Esa debe ser la perspectiva, que cuando no se te ven las cosas, no es que fracasaste, es que aprendiste una nueva manera de cómo no hacer las cosas. Y volverlo a intentar de otra forma. Y te termina siendo mucho más sabio, más entendido. No abortes el propósito, porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas Dios hace que cooperen para el bien de los que lo aman, los que fueron llamados conforme a su propósito. Todo lo que te está aconteciendo, aunque tú no veas la respuesta de Dios, es parte del propósito de Dios para tu vida. Dale gracias a Dios por ese milagro que todavía no ves. Dale gracias a Dios por esa respuesta que no llega, porque a lo mejor no es el tiempo. El apóstol Pablo le clamaba al Señor diciendo, Señor, quítame este aguijón, quítame este problema.
Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esa área que te sientes débil, en silencio, vulnerable, es el área donde Dios está capacitándote. Amén. Así que por favor, si te encuentras en una temporada de silencio, no abortes el propósito. Tienes que ser como la mamá, las madres que saben que tienen un bebé en su interior, en su vientre, y todo está en silencio. Pero ellas saben que en 9 meses van a ver el fruto de su vientre, aunque no escuchen nada, aunque no escuchen la voz de su sueño hablar. Ellas saben que en un tiempo lo tendrá entre sus brazos. Y ellas no pueden abortar. Tienen que resguardar su vientre para el tiempo indicado. Guarda tu propósito, guarda tu llamado, tu sueño, tu ministerio con la mejor actitud. Una actitud de tranquilidad, de espera, porque dice el Señor: está quietos y conoced que yo soy Dios. Yo pelearé por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Quédense en silencio, que yo estoy peleando su batalla, así como se le dijo a Moisés: yo estoy peleando por ti, aunque no veas la respuesta. Amén. En segundo lugar, ¿qué hacer cuando estoy en silencio? No dejes de enseñar a otros. Cuando estamos en este periodo, tenemos que enseñar a otros. En 2 de Corintios, el capítulo 1, el apóstol Pablo enseña diciendo que Dios nos consuela a nosotros en medio de nuestras tribulaciones, para que así consolemos a los otros que están siendo atribulados. En medio del periodo de silencio, de tribulación, Dios quiere que puedas enseñar a otros a ser perseverantes. Que lo que tú estás atravesando pueda servirte de enseñanza para instruir a otros. Porque en toda temporada de silencio, el Señor nos consuela con su amor. Entonces, con ese consuelo, Él te llevará a consolar a otros. Todo episodio crítico que tú estás viviendo te enseña a bendecir a otros. Cada periodo de depresión, de ansiedad, de tribulación te lleva a un grado de madurez que vas a poder consolar a otros. Así que parte del propósito de Dios en tus tribulaciones, en tus angustias, es que puedas instruir a otros. Parte de tu fracaso, entre comillas, es para que ahora puedas fortalecer a otros también. ¿Cuántos dicen amén? Así que todos somos servidores del reino. Eso te sigue brindando mucho más valor, porque estás instruyendo a otros. Y en tercer lugar, debemos discernir bien los tiempos. Lo primero es: no abortes el propósito, no se lo olvide, en medio del silencio. Número 2, no dejes de enseñar a otros. Y en tercer lugar, lo último es: discierne los tiempos, porque todo tiene su tiempo. Y aunque ciertamente hay un tiempo de silencio, de incertidumbre, siempre llega el día en que Dios le dice: Josué, vamos, griten, hagan ruido, y los muros se vienen abajo. Hay tiempo también para gritar, hay tiempo para hablar. Hay una historia muy interesante de Lucas capítulo 17, y es que el Señor le responde a los fariseos que le preguntan: ¿cuándo será el tiempo de tu reino? Y él le dice, el Señor, el reino del Señor no vendrá con advertencia, porque he aquí que el reino está dentro
de ustedes, le dice a los discípulos. Mi gobierno, mi tiempo está en ustedes. Le está enseñando acerca de discernir bien los tiempos y las ocasiones. Por eso es que dice que Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de hablar, pero hay tiempo de callar. Y mi mensaje hoy tiene que ver con el tiempo de callar, de hacer silencio. Y lo diré otra vez por si quizás no me expliqué muy bien. El silencio no es únicamente guardar silencio literalmente, sino saber guardar el silencio metafóricamente en aquello que no tengo la respuesta, aquello que yo estoy orando y clamando. Si la temporada de silencio es tus finanzas por el suelo, donde no hay respuesta ni voz de Dios que te diga te voy a sacar de allí, entonces tú debes transitarlo con fe, sin abortar el propósito, manteniéndote en silencio con el Señor y confiando en Él. El silencio tiene que ver con una confianza del corazón. Porque más adelante en esa historia dice el Señor, porque como en los tiempos de Noé, así será la venida del Señor. Que algunos estaban bebiendo, casándose, hasta que todos entraron al arca, a la familia de Noé, y otros se perdieron. Y más adelantico dice, no sean como la esposa de Lot. No sean como la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Dice la historia que iban caminando porque había una destrucción contra Sodoma y Gomorra y todo Dios lo destruyó en fuego. Ahí en Lucas explica y se da a entender la razón por la que la mujer volteó y se convirtió en estatua de sal, que quizás lo hemos leído y nunca lo entendimos. No sean como ella, que volteó a mirar su gran silencio y su gran pérdida. La esposa de Lot volteó porque estaba dejando atrás su casa, su tierra. Y no solamente la estaba dejando atrás, estaba viendo cómo se incendiaba, cómo se venía al suelo su área, su territorio. Así como muchas veces nosotros vemos que las finanzas se nos vienen al suelo, así como muchos ven que el matrimonio se le está destruyendo a pedazos. Hay gente que dice, pero ¿cuándo va a resucitar? Y ahí mismo dice el Señor, no mires hacia atrás, de alguna manera está diciéndolo. Enfócate en el agradecimiento, porque aquel que pierde su vida por mi causa la hallará, pero el que la quiera abrazar la va a perder. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que te tienes que gozar en el periodo de esa tribulación, de esa angustia que estás viviendo. Ser agradecido porque pudo haber sido peor. Eso te va a sacar con éxito a la próxima temporada. Pero en lo que me quejo, en lo que me defiendo, entonces estoy hablando, estoy gritando, cuando no es el tiempo de gritar. Es el tiempo de quedarse en silencio, callado. Y simplemente dar gracias en tu cama acostado, meditando en tu corazón. Señor, gracias porque me botaron del trabajo. Gracias porque me dejaron, me abandonaron. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por la pérdida. Gracias por todo lo que me estás en tu interior. Eso es estar entendido en el tiempo que estás atravesando, que estás viviendo. Y finalmente quiero decirte que hay un tiempo en el que Dios vuelve a hablarte. Siempre Dios te va a volver a hablar. Y ese es el gran valor del silencio. Que Dios está observándote mientras estás en esa prueba de formación. Mientras atraviesas el valle de sombra de muerte, mientras los atraviesas, mientras estás allí en ese silencio que no encuentras qué hacer, hay alguien que te está observando, hay alguien que te está analizando, hay alguien que te está escuchando, hay alguien que te está mirando. El gran valor del silencio
Es que al igual que el Dios Todopoderoso miraba a Jesús mientras enmudecía, ese mismo Dios nos está mirando a nosotros mientras no tenemos nada que decir, porque el dolor es tan grande que ni siquiera lo podemos pronunciar con nuestras palabras. Pero hay silencios que Dios sabe interpretarlos. Y yo te quiero decir que el silencio es uno de los lenguajes más extraordinarios del reino de los cielos de Dios. El silencio puede hablar más claro que una oración, donde estamos hablando quizás en nuestra carne con falta de entendimiento. El Señor le agrega valor a tu proceso, le agrega valor a cada circunstancia que puedas estar atravesando. Él propicia la fortaleza en medio de toda temporada para ti, en el silencio y en la voz. Pero Dios está a punto de hablarle a muchos de ustedes. Pero mientras no, tú sigue allí permanente, sigue empujando esa roca. Mientras Dios me dé vida, yo hablaré de la historia. Algunos dirán, ¿será que el pastor no se aprende otra? Hablaré de una historia que para mí ha sido, me he identificado demasiado con aquel alumno que empujaba la roca, ¿se acuerdan? Él siempre lo cuento. El alumno que empujaba la roca porque el profesor le dijo, empuja esa roca hasta que se mueva. El pobre muchachito empujaba la roca que era como del tamaño de una habitación y nada sucedía. Empujaba y empujaba y empujaba. El sudor estaba sobre su frente, el sol le calentaba, las piernas se debilitaban, estaba deshidratado. Y el niño en silencio empujaba y empujaba, y el profesor lo observaba y lo observaba. Como todo profesor, cuando uno está en un examen, usted no le puede preguntar nada al profesor. Mira, me la dice. No, él pero te está observando. En medio de la prueba el profesor te está viendo, te está guardando para que no te chuletees, no saltes. Así estaba el niño empujando y empujando. Pero en medio de ese silencio, en medio de la falta de respuesta, los brazos del niño se le fortalecían, las piernas se le fortalecían, la resiliencia se establecía en él, la fe, la confianza crecía en medio de su silencio. El silencio es el tiempo de espera para ver tu fruto, para ver tu ministerio fructificar. El tiempo del silencio es para ver el sueño acerca de la palabra que Dios te dio. Yo estoy seguro que Dios te dijo, vas a ser un evangelista, un pastor, un profeta, un empresario, un gran profesional, y a lo mejor todavía tú no lo ves. Esa es tu temporada. Disfrútala empujando esa roca y no abortes ese propósito. Créele a Dios, siga avanzando, porque muy tarde, más temprano que tarde, vas a ver la respuesta de Dios a tu favor. Si tú lo crees, convénceme con un aplauso más fuerte y colócate de pie, por favor, conmigo. Vamos a aplaudir al Señor, al Dios que está en el silencio, al Dios que me agrega valor en medio de mi temporada. Gracias, Jesús. Vamos, colóquese de pie. Padre, hemos hablado tu palabra en esta mañana. Hemos explicado, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón. Y hoy tú nos has agregado valor. Hay gran importancia en mantenernos en silencio. En el silencio podemos ver la voz de Dios en nuestro espíritu, el divino. En el silencio del Señor podemos ver el corazón del Padre. Vamos, cierra tus ojitos, no, olvídate por un momento de quien está a tu alrededor, olvídate de mí, pon la mano en tu corazón y espera todo de Él, espera todo de Él. Y en medio de este momento, escucha a la voz del Espíritu en tu interior, en tu corazón. Santo, santo, santo. ¿Sabes? Yo he visto como en algunos actos políticos o no, se guarda siempre un minuto de silencio por la muerte de algún patriota, qué sé yo. Y yo quisiera que en esta mañana hiciéramos un ejercicio de guardar silencio, no por alguien que murió, sino por nuestro Jesús que está vivo. Un minuto de silencio quizá para lograr acallar las voces que nos gritan alrededor: todo está mal, estoy enfermo, estoy triste, estoy abandonado,
Esas voces que te gritan en tu interior, que te dicen no lo vas a lograr, te va a ir mal, esas voces se van a callar en este preciso momento. Y en este silencio de meditación en tu corazón, vamos a lograr escuchar esa voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Estás listo? Abre tu corazón ahora. No te das cuenta, pero hay una gran victoria mientras estás en silencio. En medio de tu obediencia y de tu silencio, Él está peleando tu batalla. Él está agregando valor a tu interior. Te vas a sorprender cuando llegues a casa y cuando veas el milagro en los próximos días. Siete vueltas en silencio. Todas las áreas de tu vida están cobrando orden. Todo Dios lo está ordenando. Hay orden en tu interior. Las voces del maligno se apaciguan, se van, se dispersan. Vivirás y no morirás. Tu enemigo se está intimidando a causa de tu silencio. El silencio intimida al enemigo, porque él no puede discernir tus pensamientos. Solo Dios lo conoce. Dios conoce lo que tú estás hablándole en tu mente, en tu corazón. Él discierne los pensamientos. Ahora yo te quiero pedir que proféticamente, así como lo hizo Josué con el pueblo de Israel, tú puedas cerrar este silencio con un grito fuerte, porque es el tiempo ahora de gritar, de silbar, de aplaudir por causa de tu milagro. Vamos, vamos, grita fuerte. Tenemos victoria, Jesús. Hay victoria para los obedientes, para los que entienden que Dios es más real de lo que nos podemos imaginar. Vamos, grita, silba, aplaude, brinca. Dios está con nosotros en el silencio, en el grito, en el proceso. Dios está contigo. Aleluya. Levanta esa mano, dile: Señor, dile fuerte: Señor, mi vida es tuya. Dile: sálvame. Dile: escribe mi nombre en el libro de la vida y perdóname por estar lejos de ti, y lléname con tu Espíritu Santo, porque quiero ser mejor. En el nombre de Jesús, esa mano arriba. Padre, tócanos, toca a tu pueblo, toca, Señor, que la unción incremente cada vez más, aún para los que no creen, Señor. El fuego de tu Espíritu, Dios mío, transforma nuestro interior. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu fuego,
porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Padre, a ti te honramos, a ti te glorificamos, mi Dios de gloria. Gracias, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablaste. Señor, yo bendigo a este pueblo con toda bendición espiritual. Y yo te declaro en el nombre de Jesús que tendrás la mejor semana de tu vida. Dices amén. Vas a tener una semana de éxito, una semana de respuesta del Señor. Declaro que Él te hablará en medio del silencio y que el rostro del Señor va a resplandecer en ti. Amén. Declaro que tu finanza Dios la levanta por tu fidelidad. Dios irrumpe en tu silencio con ese silbido o con ese fuego. Esta será la mejor semana de tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos aquí el próximo domingo. Un abrazo para todos. Amén.